Abramos nuestras Biblias o Nuevos Testamentos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, una escritura muy bien conocida por todos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos buscado un versículo correlativo al versículo que vamos a exponer en el día de hoy. Ambos comienzan con la palabra buscar. Y quisiera centrarme en este otro versículo del cual he extraído las partes principales de este sermón. Vayamos a Isaías capítulo 55, los versículos 6 y 7. Comienza también con la palabra buscar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El pasaje de Isaías, capítulo 55, del 6 al 7, es una poderosa exhortación, porque nos manda a buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Y aquí hay algunos aspectos importantes que resaltar. Y en primer lugar, debemos buscar a Dios, según Isaías, mientras Dios puede ser hallado. Versículo 6. Aquí, por tanto, se nos habla de una oportunidad y de una urgencia. Una oportunidad y una urgencia. Este versículo habla de una urgencia, la urgencia de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, Él pueda ser encontrado. Se enfatiza que la oportunidad de encontrar a Dios no siempre va a estar garantizada, según el texto, porque nos dice buscar a Dios mientras puede Él ser hallado. Es decir, que Dios está disponible ahora, pero no siempre lo estará. Mi hermano, mi amigo, Dios siempre está buscando la salvación de los perdidos, pero nosotros como seres humanos no siempre vamos a encontrar a Dios porque el tiempo se nos está acabando. Esto nos recuerda la fragilidad del tiempo. La fragilidad del tiempo. Dios es eterno, nosotros somos seres temporales. La creación es un acto temporal de Dios. Dios tiene otro modo de existencia. Él es eterno. Él habita en la eternidad, desde la eternidad, pero toda su creación tiene un fin, un propósito, pero también una temporalidad. Nosotros somos temporales. Dios nos creó. Dios nos creó de manera que nosotros estamos dependiendo y sujeto al tiempo. Dependiendo del tiempo y sujeto al tiempo. Así que esto nos recuerda cuando Isaías está diciendo, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Esto nos recuerda la fragilidad del tiempo y la oportunidad de tomar decisiones espirituales mientras tenemos la oportunidad para hacerlo en el tiempo.
Nos acechan muchas cosas que van en contra de nosotros para encontrar a Dios. Lo primero es la enfermedad. Muchas personas ahora, mientras nosotros estamos aquí en el templo adorando a Dios, están en hospitales, tratándose distintos tipos de enfermedades, y no salen de una enfermedad para entrar en otra enfermedad, gastando todo lo que tienen en medicina y en tratamientos médicos para curarse. Los medicamentos generalmente son para calmar los dolores, pero no para erradicar la enfermedad. Desdichadamente, la medicina es un gran negocio. Y cuando una persona está enferma, al médico y a los doctores le conviene que esa persona dependa de un hospital, dependa de un tratamiento médico. De ahí deviene su ganancia. Y desdichadamente hoy vemos con mucho dolor cómo la medicina aún los médicos y el sistema médico se ha pervertido porque no le dan tanta importancia al paciente como a la ganancia que sacan por cada uno de ellos. Así que los malestares y los dolores son calmados, pero no hay solución para nuestras enfermedades. Y ese era el caso de la mujer del flujo de sangre en Lucas 8, del 43 al 48. Dice el Señor, o dice el evangelista Lucas: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquella mujer obtuvo la sanidad de parte de Jesús, pero se nos cuenta que había gastado todo lo que tenía para curarse y no lo había logrado. Mis hermanos, hay muchas personas que se ven impedidas de buscar a Dios por causa de una enfermedad. No pueden estar aquí con nosotros. Quizás algunos de ellos quisieran estar sentados aquí participando de esta programación, llenándose de la presencia de Dios, pero como están enfermos no pueden. Así que esta palabra que estamos recibiendo aquí, buscar a Dios mientras puede ser hallado, nos lleva a una reflexión. Nos lleva a la reflexión que debemos aprovechar la oportunidad que tenemos y la salud que tenemos para buscar a Dios. Pero no solamente nos acechan las enfermedades, también nos acecha la vejez. El vigor de la juventud con el tiempo se va perdiendo y va llegando los años de debilidad en que nuestro cuerpo pierde las habilidades que antes tenía. Vamos perdiendo la memoria, vamos perdiendo la habilidad de ver, la habilidad de caminar con prontitud, la habilidad de reaccionar ante algún peligro inminente, porque ya no podemos movernos de manera rápida. Y por eso Salomón
les dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No esperes a llegar a la vejez para buscar a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de la vejez, de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, porque cuando llegamos a la etapa de la vejez se pierden muchas habilidades. Y bueno, Salomón está aquí poniendo en relieve lo que se pierde. En versículo 3 de Eclesiastés 12 dice Salomón: cuando tiemblen las guardias de la casa, o sea, las piernas, porque ya no hay fuerza en ellas, y se encorven los hombros fuertes, los hombros se van encogiendo o encorvando con el tiempo. Cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido, los dientes se van arruinando, se van destruyendo, y se queden a oscuras las que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. Llega la ceguedad. Cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. Es decir, que se pierde la habilidad de oír bien, el oído se va perdiendo. Cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino, en la vejez se teme a todo. Se teme a todo. Y florezca el almendro, esto nos habla de las canas, y la langosta sea una carga y se pierda el apetito en la vejez. Las manos pierden su presión y aún cargar cosas ligeras es un gran trabajo. Y sigue diciendo Salomón: porque el hombre va a su morada eterna y rodarán por las calles quienes hacen duelo. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acuérdate de tu Creador. Antes que suceda eso, antes que suceda todo lo que Salomón aquí está contando, dice: busca a Dios, porque es el tiempo que Dios mismo te está dando para que tú le busques. Cuando una persona estaba para morir en los tiempos de Salomón, los que participaban de los duelos estaban caminando en las calles esperando el momento del aviso que la persona ya había fallecido, para entonces hacer duelo por ella. Y Salomón aquí está describiendo ese momento. Y esta es una manera de expresar que la muerte ha llegado. Salomón dice que hay un quiebre de cadena, es como un quiebre de cadena, es como si cuando vamos a sacar agua del pozo con la soga se rompe, es decir, se quiebra. Eso mismo sucede con nuestros órganos, se van destruyendo, se van paralizando y llega el momento de la muerte. Mi hermano, hay algo que debemos resaltar aquí. Quizás tú y yo estemos pensando: bueno, yo no soy tan anciano y todavía me quedan 20 o 30 años de existencia. Pero quiero hablarte de una realidad. Todo ser vivo que nace puede morir en cualquier etapa de la vida. Muere el niño, muere el joven,
el adolescente, el adulto, el anciano, somos hijos de la muerte. En cualquier momento podemos morir. Y la razón por la cual Isaías nos está diciendo, buscad a Dios mientras puede ser hallado, él se está refiriendo a la oportunidad de vida que tú tienes ahora de buscar a Dios y la urgencia que tú tienes de buscarle ahora, que tienes todas las habilidades y toda la capacidad para entender los grandes misterios de la salvación y para acercarte al Señor y recibir todo el beneficio de la salvación, porque tienes vista, tienes oídos, tienes pies para trasladarte al lugar de adoración, tienes energía para servir en la obra del Señor. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de buscar a Dios con urgencia. Por eso he titulado este sermón, Busca a Dios mientras puede ser hallado. Búscale. Anhélalo en tu corazón. Mira lo que dice Jesús en Lucas 12 del 16 al 21, también le refirió una parábola diciendo, dice el evangelista Lucas, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si algo tenemos nosotros los cristianos es que miramos la vida desde la perspectiva de la eternidad y desde la perspectiva de Dios. La vida tiene sentido y tiene lógica cuando tú y yo comprendemos que la muerte no pone fin a la existencia humana. El Dios que nos creó un día señalado tiene previsto que todos los seres humanos que han poblado esta tierra estén ante su presencia. Y por esa razón, de este lado del sol y en este tiempo que Dios nos ha permitido, debemos estar conscientes de que ahora decidimos con las decisiones que tomamos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde? ¿En qué lugar vamos a pasar la eternidad? Porque Dios sí nos ha advertido que todos tenemos eternidad, unos en el cielo y otros en el infierno, siendo atormentados allí con Satanás y sus ángeles. El soberano que nos creó dice en su palabra que un día nos traerá ante su presencia. Un día nos traerá. Como dice la Escritura, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es Dios. Veremos a Dios. Y debemos estar preparados para ese momento. Por esa razón, busca a Dios mientras puede ser hallado. No te descuides. Es tu oportunidad. Estás en el tiempo preciso de buscar a Dios. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, del 7 al 10. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos
hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores, muchos problemas. Hoy en día encontramos a una sociedad consumista, a una sociedad que centra su atención en las cosas materiales y descuida las cosas espirituales. Y esa sociedad de alguna manera tiene influencia sobre nuestras vidas de tal manera que como creyentes en algún momento dado podemos olvidarnos de la realidad de que estamos de pasada por esta vida. Se nos olvida que nuestros tesoros deben ser los tesoros que están o que colocamos en el cielo, que son obras de piedad y que debemos afanarnos, sí, por las cosas espirituales, pero no tanto por las materiales, aunque es nuestro deber ocuparnos de las cosas materiales, nunca debemos hacer de ellas nuestro Dios. Porque en un final vamos a tener que dejar todas esas cosas y cuando nos vayamos de esta vida no podemos cargar con el carro, no podemos cargar con la cuenta bancaria, no podemos cargar con la casa bonita que tengamos, no podemos cargar con nuestros hijos, con nuestros bienes. Así como vinimos a este mundo, de esa manera nos iremos. Porque está establecido así por la palabra de Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Por eso Pablo tiene que expresar lo siguiente en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que Dios nos va a traer a la vida nuevamente para ser juzgados. Y dice el Señor en Juan 5 del 28 al 29, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi hermano, ante esta realidad, no permitamos que el tiempo pase sin arreglar nuestras cuentas con Dios. Porque la prioridad aquí es Dios. Debemos priorizar, como decíamos al principio, las cosas del reino de Dios. Porque dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dejemos que el tiempo pase sin ponernos a cuentas con Dios, porque no siempre habrá oportunidad para acercarnos a Dios. No siempre. La vida es una sorpresa por causa del tiempo. Dice un himno, te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. ¿Por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Un himno que todos lo sabemos. El casi no es de valor. Dios quiere que nos definamos por Él. Hoy es el tiempo aceptable para buscar a Dios. Y ese buscar, ¿qué implica? ¿Qué implica buscar a Dios? Bueno, eso es lo que se ocupa Isaías en decirnos en el versículo 7.
implica dejar el mal camino, implica entonces arrepentirse de todo lo malo que hayamos hecho en contra de la voluntad de Dios. Isaías nos llama a dejar nuestros caminos impíos y cambiar nuestros pensamientos. Este es un llamado claro al arrepentimiento, porque el arrepentimiento en una palabra es cambio. No se queda en un sentimiento de remordimiento o de tristeza por haber ofendido a Dios. No se queda ahí. Va mucho más allá, va hacia el cambio, hacia una transformación. Dice Isaías, deje el impío su camino, su manera de vivir, y el hombre inicuo sus pensamientos, deje su manera de pensar atrás. Eso se trata de un cambio completo de dirección, tanto en acciones como en la mente y en el corazón. Había un problema grande en la vida de los fariseos y escribas, porque ellos habían entendido la vida espiritual como cambiar por fuera. Se ocupaban de que los hombres vieran cómo ellos eran justos y buenos. Se ocupaban en la vestimenta, una vestimenta limpia, honrosa. Todo aquel que lo miraba tenía que celebrar la manera de ellos vestirse, porque vestían elegantemente y una limpieza tan grande que se podía respirar la limpieza que ellos tenían de manera en su forma externa. Pero mira lo que dice Cristo en Mateo 23, del 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mi hermano, no se trata de cambiar por fuera solamente, se trata de cambiar el corazón, la manera de pensar. No solo se trata de cambiar nuestra conducta externa, sino también permitir que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué hace un creyente, un cristiano, cuando ve que su mente no tiene nada que ver con la mente de Dios? Cae de rodillas en la presencia de Dios y le dice: Señor, cambia mi mente, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir. Si hayas que tu corazón está teniendo un sentimiento malo contra alguien, tú tienes que decirle: Señor, quítame este sentimiento, quítame este rencor o este odio que está abrazándome como un fuego, quítamelo, porque tú puedes hacer esa obra. Y te pido que perdones mis pecados, perdones mi manera de pensar, mi conducta, todo lo que he hecho contra ti. Esa es la actitud de un creyente sincero que quiere arreglar su condición delante de Dios. Y Dios, que es poderoso para transformar, transformará nuestra mente y nuestro corazón. Por eso se nos llama al arrepentimiento. Cristo comienza a predicar precisamente el evangelio hablándonos del arrepentimiento. Dice Marcos 1 del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento en hebreo proviene de la palabra chud, que significa volver o regresar.
En el contexto de la fe, chut se refiere a volver a Dios, cambiar de dirección y regresar al camino correcto después de haber pecado o haberse desviado. Por ejemplo, en Isaías 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Aquí está la expresión, la palabra que tiene que ver con arrepentimiento, es volverse, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa fue la actitud del hijo pródigo. Él le pidió al padre sus bienes para gastarlo con sus amigos, en fiestas, en orgías quizás. Gastó todo su dinero. Gastó toda la riqueza que le pertenecía y estaba tan avergonzado de haber tomado esa decisión que, padeciendo allá de hambre, solo, sin amigos, porque los amigos te dejan cuando ya tú no tienes dinero. Allí se vio el hijo pródigo. No tenía un trabajo honroso para sustentarse. El único trabajo que encontró fue cuidando los cerdos. Y mientras él miraba a los cerdos cómo se alimentaban, él deseaba la comida de los cerdos. Y allí recapacitó y dijo: me volveré a mi padre. Eso significa arrepentimiento, es cambio. Me volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tenme como uno de tus jornaleros. Ahí está la expresión del arrepentimiento, es volverse. En términos hebreos significa cambiar, pero también en griego proviene arrepentimiento de una palabra que se pronuncia metanoía, que captura la esencia del arrepentimiento bíblico, que es un cambio profundo que implica tanto un retorno a Dios como una transformación en la manera de pensar y vivir. Una transformación en la manera de pensar y vivir, porque de esa manera fue que procedió el hijo pródigo. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este cambio, como vemos aquí, no es solo una cuestión emocional, sino una decisión consciente que afecta toda la vida del individuo, reorientándolo hacia la vida y la voluntad de Dios. Y cuando encontramos la palabra arrepentimiento, la vemos en muchas instancias en que los apóstoles están instruyendo a la iglesia de Dios. Pablo quería asegurarse que todos los que escuchaban el evangelio todos los días estuviesen conscientes que debían vivir una vida de arrepentimiento, dando frutos de arrepentimiento. Y por eso dice Pablo en Efesios 4 del 22 al 28, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido en los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, dice Pablo, ¿qué es lo que tenemos que desechar? Bueno, tenemos que desechar aquello que era parte de nuestra vida, la mentira. Ahora debemos hablar la verdad cada uno con su prójimo.
¿Qué hacíamos antes? Nos airábamos y estábamos en peleas, en discusiones. Ahora, dice Pablo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debe existir la reconciliación, debemos ser proclamadores de la paz, debemos promover la paz en todo el contexto de nuestra vida. Por eso dice Pablo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, anteriormente lo hacía, ahora por ser cristiano, no robe más. Ven aquí el cambio, el arrepentimiento. Antes robaba, pero ahora no robo más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Anteriormente hablaba sandeces, cosas inapropiadas, pero ahora como cristiano hablo correctamente para dar gloria a Dios y edificar a los que nos escuchan. Así que Pablo nos está hablando aquí expresamente lo que significa en la práctica arrepentimiento. Es abandonar el viejo hombre con todos sus deseos engañosos, es renovar la mente, es vestirse del nuevo hombre creado según Dios, es desechar la mentira, hablar la verdad, es impedir que la ira nos lleve a peleas y discusiones, es también abstenerse de robar, incluso abstenerse de robar el prestigio y la honra de otras personas, porque cuando hablamos mal de esas personas le estamos robando su prestigio, su dignidad y le estamos privando del derecho de ser bien reconocido ante los demás. Así que debemos nosotros evidenciar que en verdad estamos arrepentidos. Y mi pregunta para la iglesia de hoy es la siguiente: hay áreas en nuestra vida que todavía necesitan rendirse a Dios. Hay pensamientos, hay caminos, hay conductas que estamos teniendo que no agradan a Dios. Isaías 55 nos dice que hay promesas de misericordia y perdón en Dios para todos aquellos que se arrepienten. Fíjense que Dios nos está hablando aquí a través de su palabra y nos está especificando claramente lo que es arrepentimiento. La persona que se arrepiente obtiene la misericordia y el perdón de Dios. Misericordia es corazón divino que se compadece de la miseria humana, y gracia es favor inmerecido. Recibiremos misericordia de parte de Dios y gracia si nos arrepentimos. Aunque se nos demanda dejar nuestros caminos malos, Dios no nos dejará solos en la batalla de luchar contra el mal. Dice la Escritura que Él tendrá misericordia de nosotros. Y por eso Isaías dice: vuélvase a Jehová, hablándonos a nosotros, vuélvete a Jehová, y Él tendrá de ti misericordia. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es un recordatorio de que Dios no solo nos espera con los brazos abiertos, sino que también está dispuesto a extendernos su perdón sin medida, sin límites. Aunque hayamos fallado una vez y otra vez, si nuestro corazón está arrepentido en verdad y nos volvemos a Dios, Dios nos perdonará. Porque dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero se necesita que nosotros en verdad nos convirtamos al Señor. Que no estemos en dos aguas, ¿verdad? Estamos en la iglesia, pero también estamos en el mundo. Participamos de las cosas de Dios, pero también participamos de las cosas del mundo. En verdad no hay arrepentimiento. Hay un sentimiento de dolor y tristeza por haber ofendido a Dios o por andar en algún camino que no agrada a Dios, pero no hay verdadera conversión.
como Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Le está diciendo a Jeremías, conviértete. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, es decir, si haces diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo sucio, si tú haces diferencia de eso y busca lo puro, lo noble, lo que agrada a Dios, le dice a Jeremías, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y aquí podemos hacernos la pregunta, ¿estamos notando que en lugar del mundo convertirse a nosotros, nosotros nos estamos convirtiendo al mundo? ¿Estamos haciendo diferencia entre las cosas santas y las cosas que son pecado y maldad ante Dios? ¿Qué es lo que nos dice la palabra en 1 de Juan 2, del 15 al 17? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que si nos alimentamos de las cosas de Dios, debemos tomar la determinación de dejar de alimentarnos de las cosas del mundo. Dios aquí no nos está pidiendo que dejemos de vivir en el mundo porque en el mundo estamos, sino Dios nos está pidiendo que nos guardemos del mal, de lo impuro, de lo que daña, de lo que perjudica, de lo que corrompe. Nos estamos en verdad guardando de esas cosas que pervierten nuestra mente, que destruyen nuestro corazón, que destruyen la familia, que destruyen nuestra propia existencia humana. ¿Nos estamos guardando de eso? Ahora dice el Señor claramente que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de él la hallará. Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿con quién queremos ganar? ¿Con Cristo o con el mundo? Ahora, si decimos, yo quiero ganar con Cristo, voy a perder con el mundo. Voy a perder con el mundo. Si quiero ganar con el mundo, voy a perder con Cristo. Yo no puedo tomar la decisión de mantener el amor de Cristo y el amor al mundo. No. Yo no puedo servir a dos señores. Voy a amar a uno o aborrecer a otro. Y aquí el Señor está diciendo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo que está diciendo el Señor, el que pierda su vida de deleite, de pecado en el mundo, va a encontrar en mí una vida que es mucho mejor. Porque es una vida eterna, una vida interminable. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. No va a morir eternamente, va a estar con el Señor por toda una eternidad. Pero tú y yo tenemos que decidirnos en perder con el mundo, en romper nuestras relaciones con todo lo que el mundo genera que es en contra de Dios o que va en contra de Dios y su palabra. Ahora pueden entender claramente la expresión de Cristo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es de perder y ganar. ¿Con quién quieres perder? ¿Con quién quieres ganar? Dice el Señor en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que Cristo nos está diciendo, ¿tú quieres seguirme a mí? Esto es lo que implica seguirme a mí.
implica negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Implica llevar la cruz de Cristo. Significa estar dispuesto a sufrir por ser cristiano en un mundo que sirve al diablo. Tú estás dispuesto, a pesar de que las personas te odien, a pesar de que las personas te menosprecien por ser cristiano, tú eres capaz de seguir llevando esa cruz con gozo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, por causa de mí y del evangelio. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que este sermón que hemos escuchado hoy es una reflexión a la acción. Isaías nos recuerda que el tiempo es limitado y que Dios nos está llamando a acercarnos a Él mientras Él está disponible. Porque llegará un día, un momento en que Él no estará disponible. No porque Él no esté dispuesto a bendecirnos y ayudarnos, sino porque se nos ha acabado el tiempo de buscarle a Él. El tiempo disponible tuyo y mío es ahora de acercarnos a Él mientras Él está cercano, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Un arrepentimiento genuino que nos lleva al cambio, a la transformación, para recibir la gracia de la misericordia y el perdón de Dios, porque Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado, alguien que viene a sus pies y le pide perdón por los pecados que haya cometido. Mi hermano, no pierdas la oportunidad de buscar a Dios mientras Él esté cercano. Sea la condición en que estés. No importa la condición en que estés. En todo momento se necesita a Jesucristo. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. En los tiempos de grandes victorias y en los tiempos de grandes caídas. Porque las caídas en el camino cristiano son grandes lecciones que Dios nos da para llegar al cielo. Y si tú y yo estamos conscientes de ello, que estamos en las manos del Señor, no importa la condición en la que estemos, si preferimos a Dios, si escogemos a Dios y nos arrepentimos y venimos a Él en fe, Dios nos levantará y nos perdonará. Mira lo que dice Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios les bendiga.